Hola, bienvenido. En esta oportunidad te estaré presentando información sobre cómo configurar un variador de la marca Siemens. El tipo de variador que estaremos controlando en esta oportunidad será de la familia Sinamic G120 con un módulo de potencia PM240-2 y una unidad de control CU250S-2PL. Las entradas del variador que estaremos utilizando serán 4 entradas digitales: la entrada DI0, la entrada DI2, la entrada DI4 y la entrada DI16. Pues con esta información lograrás configurar tu variador para 8 velocidades. Así como lo escuchas, puedo lograr 8 velocidades. En la entrada digital DI0, que se encuentra en el borne 5, configuraremos una velocidad de 30 RPM. En la entrada digital DI2, que se encuentra en el borne 7, estaremos configurando una velocidad de 400 RPM. En la entrada digital DI4, que se encuentra en el borde 16, configuraremos una velocidad de 500 RPM. En la entrada digital 16, que se encuentra en el borde 41 del variador, estaremos configurando 600 RPM. Son 4 velocidades que vamos a configurar: 300 RPM, 400, 500 y 600. En total hace la suma de 1800 RPM. Pero como les había mencionado que vamos a combinar estas entradas del variador para poder lograr hasta 8 velocidades. ¿Cómo haremos esa combinación de las velocidades? Pues aquí les muestro en esta tabla. En esta tabla les estaré explicando las 8 velocidades que vamos a lograr. En la primera velocidad tendremos que recibir una señal en la entrada digital 0 y la configuración está para 300 RPM. Para la segunda velocidad, en la entrada digital DI0 más la entrada digital DI2, la configuración de estas dos entradas nos dará 700 RPM. Para la tercera velocidad, tendremos la entrada digital 0 más la entrada digital 4. La combinación de estas dos entradas alcanzará 800 RPM. Para la velocidad número 4, la entrada digital 0 más la entrada digital 16, con la cual nos dará una velocidad de 900 RPM. En la velocidad número 5, la entrada digital 0 más la entrada digital 2 más la entrada digital 4. Para la velocidad número 6, la entrada digital 0, la entrada digital 2 y la entrada digital 16. Con estas 3 entradas digitales se logra una velocidad de 1300 RPM. Y la penúltima velocidad, la velocidad número 7, la entrada digital 0 más la entrada digital 4 más la entrada digital 16, logrando alcanzar una velocidad de 1400 RPM. Y la última velocidad, la octava velocidad, utilizaremos señal en las 4 entradas digitales del variador: en la entrada digital 0, en la entrada digital 2, en la entrada digital 4 y en la entrada digital 16, logrando alcanzar un total de 1800 RPM. Como usted puede observar, que en todas las velocidades le tiene que llegar señal a la entrada digital 0. Todas las demás entradas están sujetas a la marcha de la entrada digital 0. La configuración del variador lo estaremos realizando desde el software. Bueno, cuando lo abrimos por primera vez, nos va a mostrar esta ventana y la de acá, estas dos. Yo ya lo he trabajado un proyecto, por eso es que ya me muestra una información en el fondo. Lo que voy a hacer es, en esta opción, seleccionar esta opción, dice buscar unidad online. Entonces voy a seleccionar esta opción y me sale la opción de crear un nuevo proyecto. Le voy a poner nombre al proyecto, pues le voy a poner práctica 001 2025. Luego en el botón adelante. Aquí nos dice el modo que está conectado la computadora con el variador. En este caso está conectado por cable USB.
y le doy adelante. Esperamos que se cree el proyecto y listo. Ya está el proyecto creado. Ahí tenemos el título, práctica 001-2025. Le damos adelante y finalmente terminar. Luego voy a cerrar esta ventana y se va a mostrar así. Entonces lo que voy a hacer es conectarme en esta parte, conectarme en línea. He creado mi proyecto, ahora me conecto en línea y le pongo, aquí me da la opción de seleccionar el variador. Hay la posibilidad de que esté conectado a varios variadores o a varios equipos. Entonces voy a seleccionar el de acá, el G120CU250S-2-PN. Lo selecciono y le digo aceptar. Cuando me conecto en línea, pues me dice que el modo offline y el modo online no coinciden, por lo tanto, yo tengo que cargar los datos. Ahí nos dice cargar configuración a la PG. La PG conocemos que es una computadora industrial. En este caso yo estoy trabajando con una laptop, una PC, es una computadora de oficina. Le voy a dar acá cargar y ahora sí vemos que ya no me sale ningún dato. Es porque los datos ya son coincidentes tanto de la parte offline y de la parte online. Voy a cerrar, cierro esto y ahora sí ya puedo trabajar en línea desde estas opciones de la parte izquierda, ¿no? En la parte izquierda encontramos el nombre del proyecto y también encontramos la CPU. Ahora sí puedo crear mi proyecto, ¿no? En esta carpeta, pero yo voy a jalar los datos del variador. Es lo más conveniente, ¿no? Traer los datos del variador, los parámetros y todo lo que tenga. Hago clic acá y me pregunta, ¿los datos se cargarán en la PG o en la computadora? Iniciar el proceso. Los datos se han cargado correctamente en la PG. Cerrar. Anteriormente, si se dieron cuenta, solo me aparecía documentación. En este momento ya me aparece unidad de control. Si yo doy doble clic en unidad de control, ya me salen estas opciones y también se abre aquí una ventana, ¿no? Esta ventana, pues, nos da las características, nos dice la unidad de control, pero es la unidad de mando. Y en esta otra parte vemos la unidad de control, pero es la etapa de potencia. Y por acá vemos los datos del motor. Si estos datos no coinciden con el motor porque el variador de frecuencia ya nos da unos datos por defecto, vamos a este botón asistente y aquí vamos a ir seleccionando uno por uno. En esta parte nos da la opción de aplicación. ¿Qué tipo de aplicación vamos a utilizar? El modo experto, el modo estándar o el modo dinámico. Pues en mi caso voy a seleccionar el modo estándar. Le doy en el botón adelante. En esta parte no me permite seleccionar ninguna opción. Le doy adelante. Acá me dice seleccione el ajuste predeterminado de la configuración de entradas y salidas. Si me desplazo aquí, aquí tenemos las macros. Pues tenemos las macros desde la 1 hasta la 9. De ahí nos saltamos desde el 12 hasta el 20.
En esta oportunidad voy a utilizar la macro 12. Adelante. Aquí no podemos seleccionar ninguna opción. Continuamos. En esta parte nos pregunta el tipo de motor que vamos a utilizar. Ya está seleccionado motor asíncrono, pero aquí tenemos las diferentes opciones según la necesidad. En mi caso, motor asíncrono. Adelante. ¿En qué conexión está el motor? En mi caso está en conexión triángulo y introduzca los siguientes datos del motor, me pregunta. Y además me indica el parámetro de configuración para estos datos si es que lo realizaría desde el panel de control, panel de operaciones. En este caso el valor sí se puede cambiar. En mi caso, la intensidad asignada del motor es 360. .60. La potencia que estoy manejando es un HP o 0.75 kilowatts. La velocidad del motor que voy a controlar en mi caso es 1670 revoluciones por minuto. Enseguida, podemos modificar la tensión asignada del motor, en mi caso 220, la frecuencia asignada del motor 60 Hz para mi zona, tipo de refrigeración del motor, y aquí podemos seleccionar el tipo de refrigeración del motor. En mi caso es refrigerado naturalmente, también hay refrigeración independiente, refrigeración por líquido. Voy a seleccionar la primera opción, refrigeración natural. Adelante. Acá nos pregunta sobre los parámetros principales. El límite de intensidad, pues como mi motor consume 3.60 su intensidad nominal, pues yo le pondría 4.5. La velocidad mínima le podemos cambiar o poner según la necesidad. La velocidad máxima, en mi caso, le voy a poner 2000 RPM. El tiempo de aceleración le voy a poner 4 segundos. El motor es pequeño. Y desaceleración 4 segundos. Y acá el nivel de estrés, ¿no?, que también tiene relación con el tiempo de deceleración, también va a ser aquí 4 segundos. Adelante. Aquí me pregunta, elija la utilización. ¿Qué tipo de carga va a tener este motor? Le voy a poner carga constante, característica lineal. Enseguida, durante la primera puesta en marcha es necesario la identificación del motor. Son valores que necesita el variador para configuraciones internas y me da la opción de elegir de qué manera lo va a identificar al motor. Bloqueado. En mi caso, yo le voy a poner que esta identificación del motor sea con el motor detenido por seguridad. Entonces, le voy a dar marcha. Después de haber realizado la configuración, el motor no va a girar. El variador va a sonar el sonido característico que conocemos para magnetizarlo, pero no va a girar, y eso por un tiempo determinado, y luego nuevamente le doy marcha y recién va a marchar. Entonces es una identificación previa que realiza el variador. Adelante. Y ya nos pide dónde debemos guardar esta información. Además nos dice compruebe los ajustes seleccionados y concluya la configuración. En esta parte, pues reviso, ¿no?, si los datos son correctos, por ejemplo, la intensidad de mi motor, la potencia, la velocidad, la tensión, la frecuencia. Selecciono dónde se va a grabar en la RAM o ROM y finalizar. Se empieza a guardar. Luego ya tenemos por este lado izquierdo varias opciones dentro de la unidad de control. Acá desplegamos. Y por ejemplo, tenemos las entradas y salidas. Dentro de las entradas y salidas nos muestra esta parte. Y por ejemplo, las entradas digitales que estarían acá
salidas de relé, que estarían acá, entradas y salidas digitales bidireccionales, que serían estas, entradas analógicas, serían las de acá, 3, 4 y 13, salidas analógicas, son las de acá, palpador, no nos muestra ninguno. Entonces, regreso, entradas digitales, y las entradas digitales que vamos a utilizar, como ya vimos, va a ser la DI0, la DI2, DI4, DI16, DI4, DI6, DI16 y DI17. Las entradas que en mi caso voy a utilizar, como lo mostré en el formato, será la DI0, la DI2, la DI4, la DI6, la DI16, la DI17. Ahora vamos a pasar a configurar estas entradas. Voy a ir en esta parte donde dice canal de consignas. Acá despliego canal de consignas y me voy en la parte que dice consignas fijas. Mire, en consignas fijas, pues voy a configurar cada una de ellas. En consignas velocidad de rotación, se muestra esta ventana y por defecto viene configurado. Voy a ingresar acá, otras interconexiones y por defecto viene configurado, como ustedes pueden encontrar, entradas analógicas valor actual en porcentaje y dice analog input 0 y el número de Borne 3. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un potenciómetro conectado y le voy a girar el potenciómetro. Mire, lo puse en 0, lo voy girando y la velocidad va aumentando. Está censando la velocidad que nos incrementaría el potenciómetro. Ahorita el motor no está girando, pero sí está obedeciendo la señal. ¿Hasta cuánto giraría con el potenciómetro? Hasta 980 RPM. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá lo que voy a hacer primero es cambiarle esta opción. No lo voy a utilizar con el potenciómetro y le voy a poner el R1024 que dice consigna de velocidad de giro prefijada activa. Selecciono aquí y lo he cambiado. Pues ya no me va a obedecer del potenciómetro. Luego regreso a las consignas fijas acá y pues voy a configurar a cada una de ellas. Configuro la primera entrada y la primera entrada está seleccionado esta opción R54 porque es esta entrada la que va a dar marcha y todas las demás van a estar sujetas siempre a esta entrada. Esta va a ser la principal. Entonces dice palabra de mando 1, conexión, desconexión. 1 y 0, sí y no. Entonces va a ser una entrada booleana. Aceptamos. Y por acá seguimos
hasta encontrarnos con este 1 y me desplazo a la izquierda y aquí le voy a poner 300 RPM. Acá en el siguiente, la siguiente entrada, que va a estar dentro del grupo R722. Despliego y la DI0 ya está utilizada. Ahora voy a seleccionar la DI2. Ya tenemos la siguiente entrada configurada. Vamos por aquí y la velocidad que le voy a poner a la de acá va a ser 400 RPM. En la siguiente, otras interconexiones. Ya sabemos, en el parámetro R722 despliego y voy a usar la siguiente entrada digital. La entrada digital DI4. La DI4 le hago un seguimiento, me envía a este lugar y aquí le voy a poner una velocidad que sería la velocidad 3 de 500 RPM. La cuarta velocidad, voy a las opciones, parámetro R722, desplegamos. En este caso voy a utilizar la entrada 16. Esta entrada de acá va a ser su velocidad 600. Hasta ahí ya tenemos las 4 velocidades configuradas. En entradas y salidas ya hemos configurado la DI0, la DI2, la DI4 y la DI16. En la DI17 voy a agregarle una opción para la inversión de giro. En esta parte voy a seleccionar el P1055, selecciono acá, le doy a aceptar, eso es la DI17, y luego me voy a consignas de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es activar esta opción de acá. Las señales que hemos configurado en las consignas fijas, que serían estas de acá, de estas 4 señales, se recepcionan en esta parte de acá. En esta parte de acá, por esta parte de acá, hacia el motor. Pero yo estoy configurando en el momento que activemos un interruptor más, la señal ya no lo reciba de acá, sino lo reciba de este punto de acá. Y para que se invierta el giro, le voy a colocar en negativo. Por ejemplo, menos 1000 RPM. Al activar el interruptor de la entrada 17, me va a enviar una señal y esto va a cambiar hacia acá. Mire, esto ha cambiado y me dice que está girando a menos 1000 RPM, o sea, en sentido contrario. En este momento vamos a hacer la prueba. Voy a dejarlo en esta ventana. Con respecto a la conexión, por aquí tenemos el variador de frecuencia de la marca Siemens. Tenemos el motor trifásico. Y la conexión está de la siguiente manera. Tenemos ahí el toma corriente de 220 voltios, para mi caso 60 Hz de corriente alterna. Está conectado a estos dos bornes. Entonces le estaría llegando solamente 220 en monofásico al variador. Hacemos un seguimiento, tenemos por esta parte, ¿no?, los cables azules, y se conecta en esta parte de acá, L1 y L2. En la salida, lo tenemos por acá, está la salida
trifásica de 220 voltios para el motor. Y el motor está conectado en una conexión de doble triángulo. Si usted ve bastantes cables, no se preocupe, ya está conectado. Para esta práctica tenemos 5 interruptores, los que nos van a ayudar a hacer la simulación. Les he marcado previamente, tenemos el DI0, el interruptor de la entrada digital 0, de la entrada digital 2, de la entrada digital 4, de la entrada digital 16 y de la entrada digital 17. Todos están en la posición apagado o abierto. El variador de frecuencia está conectado por medio de un cable USB a la computadora. Vamos a visualizar la velocidad de salida. En este momento se encuentra en 0. En la pantalla del variador de frecuencia la velocidad es 0. El motor está detenido y vamos a empezar con la primera marcha. Recuerden que todas las velocidades están sujetas a la entrada digital 0. Le voy a dar marcha. Y el motor empieza a girar a 300 revoluciones por minuto. Luego vamos a combinar las velocidades, ¿no? Según la tabla que les mostré, la DI0 y la DI2. Y nos da la suma de 700 RPM. Luego le quito la DI2 y le agrego la DI4. Y su velocidad ahora es 800. Le voy a quitar la DI4 y le voy a ingresar la DI16. Y debe darnos la siguiente velocidad de la tabla. Le voy a quitar la DI16 y le voy a agregar la DI2 y la DI4. DI0, DI2, DI4. La velocidad ahora es 1200. Para la velocidad número 6, le voy a quitar la DI4 y le voy a agregar la DI16. Mientras seguimos. La velocidad número 7, le quito la DI2 y le activo la DI4. La velocidad es 1400. Ahora vamos por la octava velocidad. En la octava velocidad vamos a activarlo a todas. DI0 está activada, DI2 lo activo, DI4 está activada, DI16 está activada.
1800. Entonces ahí tenemos las 8 velocidades de nuestra tabla. Bien. Para que usted pueda observar el sentido de giro, le voy a dar una marcha con la DI, con la DI 0 a 300 RPM. Miren. Ha girado en sentido antihorario. Sentido antihorario, al inverso de las agujas del reloj. Y cuando lo active, la DI 17, que hasta este momento no lo hemos tocado porque es la inversión de giro, recuerdan que lo puse menos 1000 RPM, entonces todas en off, todas las demás en off, y lo activo la DI 17 y el motor va a girar en sentido horario y va a alcanzar 1000 revoluciones.